Las historias nos mueven, nos conectan y nos transforman, porque los libros nunca son solo páginas, son encuentros, preguntas y experiencias que nos marcan. Bienvenidos a la segunda temporada de Más allá de los libros. En el episodio de hoy estoy con Lu Osorio, cineasta y creadora de contenido. Bienvenida, Lu. Hola, Ivy, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Gracias a vos. Bueno, la idea del episodio de hoy es que charlemos un poco de cine y literatura, que son dos mundos que conviven muy bien, y que charlemos obviamente sobre vos. Y lo primero que quiero saber es si recordás el momento en el que quisiste contar una historia, ya sea formato guión o algún relato, si tenés como ese recuerdo del momento en el que dijiste, quiero contar algo. Yo creo que contar historias es algo que me acompaña desde que tengo memoria. No sé si puedo ubicar un momento particular. Seguramente alguna mentira inventé, alguna historia que inventé en el jardín para que mis amigas quieran venir a mi casa. Pero sí me acuerdo que, como hay un hito que sí recuerdo a los 14, que estaba muy aburrida un verano con mis primos y mi hermana en mi casa. Por algún motivo no salíamos, seguramente porque queríamos estar bajo el aire acondicionado. Y había leído una novela que me había encantado, que se llama Los vecinos mueren en las novelas, de Sergio Aguirre, un libro que dan mucho en los colegios. Sí. Seguramente me lo habían dado en el colegio y me había volado la cabeza. Entonces yo es como que, viste, terminé el libro y decía, no puedo quedarme solamente con la lectura, necesito hacer algo más. Y todas las noches le contaba la historia a mis primos y a mi hermana para convencerlos de que lean también, porque no leían mucho en ese momento. Y les re gustó la historia, pero no los convencí tanto de leerlo. Sin embargo, tuvimos la idea de filmar el corto basado en esa novela. Y no sabes lo que es un delirio eso. Agarramos la cámara digital de mis viejos, todo muy artesanal, muy, muy choto, la verdad. Pero me acuerdo que cuando terminé de filmar eso, dije, che, por acá hay algo que a mí me gustó. O sea, esto no fue solo como jugar un rato con mis primos, como de repente yo sentía que estaba haciendo algo que me gustaba mucho. Entonces yo creo que ahí fue el clic en el que dije, ok, me copa contar historias. En ese momento pensé en el cine, lo sigo haciendo hoy en día, pero creo que abarca cualquier tipo de formato el tema. O sea, puede ser cine, puede ser narrativa escrita, puede ser, no sé, teatro, me gusta todo. ¿Cómo fue igual? Porque digo, eras chica para decir, che, este libro lo quiero hacer un corto. Es como, ¿cómo nació? ¿O habías tenido algo en el colegio? No, como cero. Bajada del universo. No, o sea, me gustó tanto el libro. Era como creo que era más una angustia de no querer soltar el libro. Ok. Como, viste, cuando te gusta algo mucho que te da pena, como Sí, es sí, un sí. duelo que haces. Sí. Y como para prolongar esa cuestión y no deprimirme lectoramente hablando, creo que fue como la catarsis. Bueno, hagamos algo, hagamos otra cosa, que la historia no se quede con nosotros o conmigo un ratito más. Y como leerlo 5 veces no era ya una opción, porque realmente lo había leído muchas veces, encontré eso. Así que creo que un poco fue terapéutico y al mismo tiempo ahí empezó a aparecer algo que me interesaba de verdad. Y creo que además a los 14, 15 es como la edad en la que uno se empieza a preguntar qué quiere hacer. O no sé si lo tiene del todo claro, pero empieza a aparecer esa duda. Entonces creo que apareció también en un momento muy clave. Sentís que, obviamente decís, este es como el momento en el que más se materializó, pero ahora la parte de escribir, ¿tenés recuerdo como del primer guión o escrito que hayas hecho, que hayas dicho como, che, me gusta o siento que creé algo? Y bueno, los primeros guiones que escribí fueron para la facultad. En la carrera de cine escribimos todo el tiempo. Y quizás del último año de esa carrera se desprendió un guión que me gustó muchísimo, que después se terminó transformando en esta novela. Y en algún punto también era una forma de que esa historia exista, porque el guión es muy tirano con los cineastas, porque si no se filma no existe, es un texto que no tiene ninguna utilidad literaria, es casi como una receta que uno después tiene que aplicar en el rodaje. Y ese guión quedó encajonado muchísimo tiempo después de que yo terminara la carrera. Motivos, pandemia, no conseguir fondos, etcétera. Y me daba cosa que quede en el cajón el guión. Te dolía, obvio. Obvio, y aparte había sido mucho trabajo, me gustaba mucho cómo había quedado. Y empecé a transformarlo en novela. Pero
Después, nada, lo que quedó en la novela no es lo mismo que está en el guión, obviamente. Son lenguajes totalmente distintos, pero creo que inevitablemente algo en esa novela quedó del lenguaje del cine. Muchos me comentan eso que, che, me lo imaginé como una peli. Bueno, Total. creo que inevitablemente iba a pasar eso, porque originalmente lo era. Pero ese fue como el primer guión que siento que escribí. Habrá sido, no sé, cuando terminé la carrera en 2016, por ahí. En esa época, sí, 20 y pico. ¿Y cómo fue el proceso de adaptar este guión para que se convierta en este libro? Y primero pensé que iba a ser fácil, que iba a ser una cuestión casi de traducción. Claro, tipo copiar, pegar, cambiar un par de cositas y Sí. listo. No. Incluso sin que existiera el chat GPT. No, pero en realidad después, cuando uno se sienta a escribir con el lenguaje de la literatura, es otra cosa, es absolutamente distinto. Porque cuando uno escribe guión no trabaja con palabras, trabaja con imágenes y con sonidos. Entonces, las posibilidades de ese tipo de lenguaje son unas que son maravillosas y me encantan, pero tienen sus límites. Y lo mismo pasa en la literatura. En la literatura me pierdo un montón de cosas que tengo en el cine, pero gano muchísimas otras. Por ejemplo, meterme en la cabeza de los personajes, ¿no? Hacer algunas cuestiones narrativas de cambio de punto de vista un poco más libre. Eso me encantó del proceso. Entonces, cuando lo adapté, ponele, sentí que encontraba como caminos nuevos que no había en el guión. Y eso para mí fue clave, porque si no hubiera sido un embole. Imagínate hacer una fotocopia. Por eso también me peleo un poco con la gente que dice que la adaptación de un libro es mejor o peor en función de qué tan fiel es Total. o no al libro, como si tuviera que ser una cosa casi como un desprendimiento natural, ¿no?, del libro hacia la imagen. Y nada, son dos lenguajes distintos, son dos manifestaciones artísticas totalmente distintas y cada una tiene sus ventajas, ¿no?, sus potencias para trabajar eso. Entonces, cuanto más se puede alejar del libro es porque probablemente ese proceso fue mucho más interesante. Para vos, ¿cuál es la esencia de una buena historia, ya sea formato guión, digamos, o en formato novela o, bueno, lo que sea literatura? Yo creo que en el fondo a mí lo que más, no creo que esto sea una cuestión objetiva y una sentencia, ¿no? Pero para mí lo que más me importa cuando veo y cuando escribo es construir buenos personajes. Después el orden, la cuestión más narrativa de la estructura, los formatos, los gags, los chistes, la cosa más formal, digamos. Siento que suma un montón y puede hacer que la obra me parezca mejor y muchísimo mejor, pero si hay buenos personajes sólidos, si hay como un personaje con un interés real, hay como un gran terreno ganado para mí. Ahora yéndonos más al proceso de escritura tuya, ¿qué es lo que más disfrutás a la hora de escribir un libro o escribir narrativa que no tenés en un guión? Bueno, como te decía antes, lo primero que se me ocurre es poder meterme en la cabeza de los personajes. Cuando uno escribe un guión, lamentablemente no puede hacer eso. Uno tiene que solamente describir lo que se ve y lo que se escucha. En cambio, en la literatura, yo siento que hay más libertad para la cuestión del punto de vista, del pensamiento, del monólogo interior, que en el cine es muchísimo más forzado, es muchísimo más difícil que eso quede bien. Y sobre todo también creo que en el cine hay una cuestión que es que todo suena. Bueno, obviamente si haces una película muda no, pero en general no hacen uno películas mudas, pero cuando todo suena hay un nivel con material que cuando uno escribe guión se le escapa inevitablemente. O sea, por más que uno piense el sonido, después las cosas cuando toman cuerpo son totalmente distintas a lo que uno plasmó en el guión. En cambio, en la literatura queda ahí. Y es como que para los obsesivos es un poco más amable la cuestión, porque uno domina un poco mejor eso, ¿no? Como hay algo del, bueno, lo que escribí es esto. Puede, por más que sea bueno o malo, es esto. En cambio, cuando uno escribe un guión, un poco no tiene ese dominio de la escena. Eso lo termina dominando el director en el rodaje o en el montaje, el que editó.
y el guionista se queda un poco ahí como diciendo, pero esto no era lo que yo me No era imaginé. lo que yo quería. Sí. Entonces eso me encanta de la literatura, como una cosa de tener una noción un poco más completa de cómo va a quedar el resultado final. Y después lo que me encanta de escribir es el proceso de corrección. Como una vez que ya vomité el texto, ver cómo mejora sustancialmente cuando lo corregís. Como, casi como si fuera incluso hasta más importante que la escritura, ¿no? Como, ¿cómo pensaba que estaba bueno lo que había escrito? Cuando puede ser mejor totalmente. todavía. Y de ni hablar que uno empieza a corregir infinitamente y después es como un proceso infinito y no está Un ciclo bueno. vicioso que Sí. no termina nunca. No, pero sí ver esa transformación de cómo el texto crece con cada corrección es buenísimo. ¿Y qué herramientas que vos sentís que tenés de escribir guiones usás para escribir la novela y de cuáles te tenés que como desaprender, digamos? Sí. No sé si soy muy consciente de eso. Me parece que hay algo muy inevitable que me sale pensar y es en las acciones de los personajes. Como, no sé si me sale tanto escribir personajes pasivos o más reflexivos, sino que me sale mucho ponerlos en acción. Y eso es algo muy del guión, porque uno inevitablemente los tiene que poner en acción a los personajes para que se entienda o se transmita qué le está pasando. ¿Viste? Un gesto, una palabra, una mirada, ¿viste? Como cosas que son físicas y corporales, acciones. Y eso creo que se lo llevo mucho a la narrativa. Y cosas que creo que me tengo que desprender, la tercera persona del plural presente, que ese es digamos, la tipología o el formato tradicional de un guión y la descripción así como más dura de lo que se ve. Sobre todo en mi primera novela me costó más porque yo venía de ahí. Ahora capaz estoy un poquito más suelta. Pero al principio era como, bueno, olvídate, podés hablar en primera persona, podés hablar en primera del plural, podés usar tiempo pasado, oh, qué maravilla. Así que creo que eso es un poco lo que me tuve que sacar de encima. Bueno, mencionabas esto mismo de en lo que es películas o, bueno, cortometrajes, es más imágenes y en lo que es escritura es más voz interior de los personajes o lo que sienten. ¿Cómo haces para equilibrar ambas cosas? Porque si bien en una capaz no está la otra, hay algo ahí. Sí, claro, no creo que tenga que ser una o la otra. Está bueno cuando se pueden mezclar las dos. Y además enriquece mucho el texto cuando hay un poco de los dos lenguajes. Pero ¿cuál era la pregunta? ¿Cómo haces para equilibrar eso en tu escritura? ¿Cómo hago para equilibrarlo? No sé, creo que cuando escribo no pienso tanto. Es más en la corrección por ahí que aparecen esas preguntas, como acá me quedó desbalanceado, acá me falta un flashback, acá me falta que el personaje, me falta empatizar más. Eso también pasa mucho, ¿no? Como que al principio para ahí construís personajes más arquetípicos y después está el trabajo de empezar a hacerlos más de carne y hueso, no tan malos ni buenos. Más normales más o bajados normales, a la tierra. Sí, o con más matices, con cosas que los hagan particulares. Entonces ahí en la corrección uno empieza a decir, bueno, por ahí acá necesito meterme un ratito en la cabeza de este personaje, por acá necesito, no sé, como construir un recuerdo del personaje y ahí encontrar formas de que empiecen a vivir un poco solos y no sean solamente figuritas, ¿no? Bueno, justo mencionás a los personajes y la pregunta es como, ¿qué aprendiste de la escritura de estos personajes, tanto para guión y para narrativa, con toda tu experiencia y toda tu carrera? Bueno, en guión uno tiene como dos caminos posibles. Uno es como seguir las reglas de la narrativa y de cómo se construye, y las esferas de un personaje, que lo físico, que lo psicológico, que como si todo fuera casi matemático, ¿no? Como una fórmula, que es un camino posible, y otro es nada que ver, o sea, simplemente escribir lo que te salga. Creo que inevitablemente uno observa siempre cosas de su vida, de su entorno, para después pasarlo a la ficción. Yo hablo desde la ficción, ¿no? Cuando uno escribe desde la experiencia propia, claramente toma cosas de la vida personal, pero yo creo que siempre uno está como atento a que, no sé, a alguna conversación, a algún rasgo, algún gesto, alguna palabra, cosas que como que van quedando.
Y eso tanto para la literatura como para el cine. O sea, me parece que eso siempre es útil y es inevitable, por lo menos para mí, como sentir que no sé, esa acción o ese personaje tienen que tener algo de lo que yo conozco, ¿no? Como, bueno, yo sé de lo que estoy hablando porque esto lo conozco, entonces puedo también ser un poco más precisa con la descripción o con lo que le pasa a ese personaje, ¿no? Ahora yéndonos a lo que es cine y literatura, ¿por qué sentís, o si es que lo sentís, que se retroalimentan de forma tan potente? Yo creo que, no sé si es que se retroalimentan, pero sí creo que son como dos disciplinas que suelen estar muy hermanadas por una cuestión solamente narrativa. Creo que por ahí, si uno piensa en otras artes, tienen como algunas dimensiones muy parecidas, si estamos hablando de narrativa, ¿no? Que es esto de un arco, ¿no? El contar una historia con inicio, nudo, desenlace, por más que después en el medio sea más o menos disruptiva, en un desarrollo de tiempo determinado y para ser leído de forma lineal. Repito, determinado tipo de narrativas, ¿no? Estamos hablando de un libro más clásico, una película más clásica. Después, obviamente, hay de todo. Pero esto de construir una historia con una cronología. Eso me parece que tienen en común. Por ejemplo, la música también tiene una dimensión temporal, pero no hay algo narrativo en eso. O al menos no en primer plano. La pintura tampoco. O sea, la pintura puede ser narrativa, pero no en una experiencia temporal o espacial. Es más un instante, ¿no? Entonces me parece que en eso tienen algo en común, ¿no? Pero después todo lo demás es distinto. O sea, todo lo demás es totalmente distinto. No hay punto en común posible. Porque, repito, o sea, uno es trabajo de palabras y el otro es trabajo de imagen. De todas maneras, sí creo que cuando uno escribe siempre tiene imágenes en la cabeza. Pueden ser imágenes visuales, pero también pueden ser imágenes sensoriales de cualquier tipo. Y cuando uno imagina imágenes en el guión, también está trabajando con cuestiones quizás más invisibles, obviamente. Pero en esencia uno no trabaja con el mismo material, por lo tanto no es lo mismo, ¿no? Sí se llevan bien, pero bueno, viven en casitas separadas, sí. y viven cómodas. Si tuvieras que elegir un libro para adaptar, ¿sabés cuál sería? O sea, si pudieras soñar, decir, che, me encantaría adaptar este libro. Lo que me pasa es que si me gustó mucho un libro, no sé si lo adaptaría. No quiero adaptarlo. Sí, pero porque creo que si estoy muy enamorada de ese libro, me costaría encontrar algo que decir de ese libro. Como está tan bien, está completo, no tengo nada para aportar. Me parece que por ahí, en otros libros que capaz no son los que más te convocaron literariamente, por ahí podés encontrar como algunos resquicios para decir, bueno, esto me lo imagino, y no voy a sentir que estoy como quitándole algo al libro, sino que le estoy completando y le estoy dando mi mirada. Pero, no sé, como, por ejemplo, Los vecinos mueren en las novelas. Lo readaptaría hoy en día, porque me parece una historia como súper atrapante y seguramente si lo leyera hoy literariamente me parecería mucho más simple que cuando lo leía a los 14. Total. Y entonces creo que también ahí podría pensar una adaptación como más adulta de la situación y me parece espectacular. O sea, me parece un re lindo desafío. Si el libro me parece un desafío porque le estaría como quitando algo que para mí era muy importante, preferiría que quede ahí. Y listo. Sí. Bueno, si bien estás mencionando que son como cosas muy distintas, yo te pongo a prueba. A ver. ¿Qué adaptación sentís que logró capturar la esencia del libro? Sabemos que no puede ser al 100%, pero alguna adaptación que hayas dicho como, che, esto está muy bueno, como adaptación o capaz como pieza audiovisual separada. Mira, yo siempre doy como ejemplo de una muy buena adaptación el libro y la película Matilda. El libro es de Roald Dahl, es un gran libro infantil, pero la película de De Vito, estoy hablando de la versión de los años 90, me parece una gran lectura de ese libro, porque es un libro medio irreverente, como sí. Roald Dahl es como muy lúdico a la hora de escribir, y yo creo que sin ser literal en la película
hay un montón de recursos cinematográficos que usa De Vito para transmitir algo de esa diversión que tiene la lectura del libro, pero en la pantalla. Y yo hasta me animo a decir que es mejor la película, pero bueno, ahí me van a cancelar. No, yo te banco. Ah, bueno, bien. Y después nos cancelan a las dos juntas. Pero bueno, me parece que es una buena lectura, como es ese texto con esa película. Y de los últimos años, a mí me parece que un buen ejemplo de una de estas películas que uno dice es igual que el libro y sale bien parada, es A Quiet Girl, que es la adaptación de Tres Luces de Claire Keegan, que es una película como minimalista, podríamos decir, así como el libro. Claire Keegan además es una autora que se destaca por ser escueta, ¿no? No hay demasiada explicación, es como lo justo y necesario, súper poética, súper sintética, y me parece que la película logró captar eso y aprovechar mucho los silencios. Que es difícil a veces eso, porque claro, cuando uno escribe literatura no tiene que, como decía antes, no tiene que pensar en lo que suena. Y acá lo sonoro está muy bien resuelto y los diálogos que eligieron, que a veces no están en el libro, están muy bien resueltos y me parece que el clima que generan es muy similar al del libro, pero en el buen sentido, ¿no? Como es distinto, pero hay algo igual, muy hermanado en esos dos, en la adaptación y en el original. Esta pregunta capaz es un poco difícil, A ver. pero ¿qué libro le recomendarías a una persona que quiere escribir cine y qué película le recomendarías a alguien que quiere escribir libros? Ajá. Está buena cruzado. La pregunta. Bueno, para escribir, voy a hacer al revés. Primero voy a recomendar a Claire Keegan como autora para alguien que quiera hacer cine. Perfecto. Me parece una gran autora, que aparte es contemporánea, es bastante accesible, pero hay algo que tiene Keegan, que obviamente ella es heredera de muchísimos otros autores, no de más está decirlo, pero como hay algo de lo que trae Keegan que es muy cinematográfico, que es esto de no meterse demasiado en la cabeza de los personajes, ¿no? Como hay algo de las acciones, de los pequeños gestos, de los detalles, que van a narrar un subtexto un poco más profundo, siempre muy turbio, ¿no? Como siempre mucho más oscuro de lo que parece es todo. Yo podría decir que es como una especie de heredera de Hemingway con la teoría del iceberg, ¿no? Como hay algo que ella nos presenta una situación y probablemente todo lo que sucede por detrás es mucho más tétrico y turbio. Entonces me parece que eso está bueno para escribir guión, porque es un poco lo que uno tiene que hacer cuando escribe guión, ¿no? Quedarse en esa superficie y ver cómo entra a lo profundo de una manera visual. Y al revés, películas para alguien que quiere escribir, les recomiendo a las películas todas las películas de la productora El Pampero. Mariano Ginás, Laura Citarella, sobre todo ellos dos, tienen películas que me parecen impresionantes a nivel narrativo. Se sienten un poco como novelas, ¿no? Particularmente la última que a mí me fascinó fue Trenkelauken, que es larguísima, pero si le dan el tiempo, son como 2 partes de 2 horas y media cada una. Heavy el asunto. Sí, pero te lo prometo que se te pasan volando. Es muy buena la película y es súper literaria. No solo por la forma en la que está filmada y estructurada, como hay muchos relatos adentro de relatos, sino porque de hecho aparece mucho la palabra escrita, hay mucha carta, mucho libro, y es como así muy ideal para alguien que le gusta escribir. Muy bueno. Desde tu experiencia, ¿cuál sentís que es el mayor error que se comete a la hora de adaptar un libro al cine? Esto de querer ser fieles. Al 100%. Sí. Creo que hay algo ahí que muchas veces, no sé, por ejemplo, si alguien se pone a pensar en las famosas adaptaciones como de bestsellers y de las sagas y qué sé yo, muchas veces tenés a los lectores ahí fieles que justamente se enojan o que después van a ser el público que va a ir a ver la película. Entonces también hay algo ahí que es un problema, pero creo que a veces la película se pierde la oportunidad de ser una buena película solo por ser fiel al libro. Para mí, uno puede decir, che, no es nada que ver al libro, pero igual película está buena, ¿no?
Creo que eso es lo más difícil, o el error que yo creo, ¿no? Como, por eso, no sé, ahora, por ejemplo, se va a adaptar la serie otra vez de Harry Potter y la promesa es que va a ser, no van a dejar nada fuera, que va a ser igual que el libro, que todos los detalles que no entraron en las películas. Y para mí eso no va a ser una garantía para nada de que va a estar No, buena. obvio, es que para mí no es garantía, pero bueno, capaz. Está bueno. La voy a ver, obvio. Por supuesto. Por supuesto, pero me refiero a que lo venden como Sí, el como sello. esto va a valer la pena. Exacto. Es como... Y no es lo que menos me voy a estar fijando yo. Yo soy de las personas que a mí me encantan las adaptaciones y siempre digo como, si la adaptación después no te gustó, ponele, porque no es fiel o lo que sea, siempre vas a seguir teniendo el libro. Totalmente. Entonces es como, ¿por qué quejarte? O sea, no sé si quejarte, pero ¿por qué bardear tanto a la adaptación? Es como si tu libro no lo tocaron, o sea, sigue Es que en estando ahí. realidad es la mirada de de un director, de una directora sobre ese libro. Es un libro Sí, es tiene uno. 1000 lectores, millones de lectores en algunos casos. Y la película es la lectura de una persona, nada más. Entonces, es como que la demanda que se le hace a esas películas es como si hubiera venido un ente objetivo y hubiera agarrado el libro y lo hubiera transformado en película. Y no, vos hubieras hecho otra película, yo hubiera hecho otra película, porque cada uno tiene su mirada y su forma de ver el mundo y su forma de leer. Incluso uno cuando lee distinto. Sí, total. Entonces, es muy difícil exigirle eso a una película. Y lo mismo pasa al revés. No es tan usual que haya libros basados en películas. Pero a veces pasa. Hay algunos casos y sería ridículo pedirle lo mismo porque es otro lenguaje. Total. Y ahora yéndonos a el proceso creativo tuyo, cuando tenés que sentar o surge la idea de escribir un guión o un libro, lo que sea, ¿cómo es? O sea, ¿se te viene primero un personaje, una historia, una idea? ¿Cómo es el proceso? Depende, pero creo que en general se me vienen más situaciones como algún tipo de conflicto, una escena concreta que me imagino, con un tono, un clima particular y después lo voy construyendo. Y otras veces es más como... Bueno, últimamente, por ejemplo, lo que estoy escribiendo ahora empezó más como un diario que estaba escribiendo porque no se me ocurría nada. Entonces dije, bueno, voy a escribir para no perder el ritmo. Y en ese diario apareció como una pregunta que me pareció interesante. Después esa pregunta me llevó a un libro que me pareció interesante. Ese libro me llevó a un personaje histórico que me pareció interesante. Y es como que se fueron armando... como un mapa posible para armar algo. Y ese proceso me pareció súper divertido porque era como muy libre. Entonces era como que medio que lo que iba apareciendo y me parecía que iba a sumar bien a la historia lo metía. Pero puntualmente ahí el origen fue una pregunta, ¿no? Que voy a spoilear mi propio proceso, pero la pregunta era si se puede hacer la mejor película del mundo. Buenísimo. Si existe esa opción, esa posibilidad. Entonces de ahí, bueno, empecé a delirar un poco, pero creo que está bueno que uno no se case tampoco con... Yo siempre empiezo pensando en un personaje. No, qué sé yo, capaz ese lo empecé con un personaje y otro lo empiezo con, no sé, una canción. Para mí todo eso es válido mientras el proceso sea genuino y uno realmente pueda como jugar. Creo que eso es muy clave también, como que no sea solamente un ejercicio formal ordenado, que uno pueda también meterse en el caos y que surja lo que surja. ¿Qué importancia tiene para vos la lectura en tu vida como persona que narra historias? Todo. Todo. Fundamental. Punto. Sí, ver películas y leer es como necesidad, canasta básica, te diría. Igualmente no lo pienso como algo intelectual, o sea, no creo que haya que leer determinados tipos de libros, ni que haya que ver determinados tipos de películas. Creo que eso en realidad... siempre creo que es mejor ser muy abierto y ver todo lo que uno pueda, sí, y leer todo lo que uno pueda. Y no como cerrarse, no, esto para mí no es, y qué sé yo. Me parece que eso no está bueno en general. Creo que siempre suma abrir un poco la cabeza en ese sentido. Pero sí me parece importante que esté presente la lectura y que uno esté presente mirando películas. Y digo películas y no series, porque a veces incluso a mí me pasa que solo miro series y de repente me digo, che, ¿hace cuánto no veo una peli?
¿no? O esto de obligarse a ir al cine Sí. para sentar, porque a veces esto de sentarse 2 horas en la casa a ver una película cuesta Sí, un montón. muchísimo. Bueno, a mis alumnos, yo doy clase en algunos primeros años de carrera y les cuesta muchísimo sentarse a ver películas. Y más hoy, o sea, y yo los con la entiendo, inmediatez y todo. totalmente. Sí, sí, no es que los estoy juzgando. Me pasa a mí también a veces. Inevitable poner una pausa en algún momento. Pero bueno, el ejercicio, por eso ahora creo que es mucho más valioso el ir al cine, ¿no? Total. Como sentarse frente a la pantalla, dejarse, olvidarse un rato de la realidad. Y aparte la experiencia de cine está hecha para verse en el cine, entonces es otra. Y me parece que uno... a mí me gusta cuando salgo de la sala de cine queriendo escribir. Es algo Que te provocó eso. Sí. O que me da ganas de ver otra película, ¿no? Como la sensación, me quedé como inspirada de alguna manera. Y me enoja cuando no me pasa eso, me enojo con la película porque... pero che, Y perdiste tiempo encima, parece. Sí, qué sé yo, igual está bueno que también poder decir, no me gustó esta película, la verdad. Pero claro, es como que uno quisiera que todas le gusten. Entonces... pero ¿por qué? Porque cuando te gustan, quedás en un estado tan hermoso. Y mismo con un libro, cuando el libro te gusta, viste, lo querés. Lo que me pasó a los 14 con ese libro, viste, lo querés un poco para siempre en tu vida. Entonces, viste, me gusta mucho esta sensación de, bueno, podría ver 2 o 3 pelis más al hilo gracias a esta primera que me gustó mucho. Y con los libros también. Así que sí, fundamental, siempre. Un libro en la mesita de luz, en la cartera. En todos lados. Sí. ¿Qué autores y autoras te marcaron y usás de inspiración para esto, crear? Mira, no sé si tengo un autor. No, puede ser varios, no hay problema. Sí, a mí me gustó mucho cuando descubrí las góticas del norteamericano, de la literatura norteamericana. O'Connor, Chopin, o Chopin, no sé cómo se dirá bien. Bueno, Carson McCullers me parece deliciosa. O sea, esa es una escritora que también le recomiendo a los cineastas. Es muy buena. Obviamente no estoy diciendo ninguna novedad, pero ellas me parecen excelentes. Argentina, Silvina Ocampo. No creo que pueda usarla de inspiración para nada, porque para mí ella es tope de gama, pero es maravillosa. Y para ¿qué más me habías preguntado además de autores? Autores, de cineastas. Sí, cineastas puede ser también. Y cineastas, no sé, tengo épocas, ¿viste? Como que hay algunos directores como muy clásicos que los amo y los tengo, ¿viste? En cuadritos en casa que... Digo, lo voy a decir y uno dice, que viva. No, no importa. Hitchcock igual. para mí es fundamental. O sea, siento que resisten el tiempo, ¿viste? Esas películas que las ves hoy y decís, claro, entendió todo. Después yo soy muy fanática de Romer, que es otro también, estoy trayendo un poco vejestorios. No importa igual. Pero está bueno porque el público capaz no los conoce. Por ejemplo, Romer no es nada que ver a Hitchcock. Además de que es más joven que Hitchcock, y es francés y Hitchcock no, es inglés y después estuvo en Estados Unidos, pero bueno, Romer tiene como es un poco el padre de Antes del amanecer y Antes del atardecer y toda esa trilogía, ¿no? Las películas de conversación y caminata vienen de Romer. Y son como personajes medio caricaturescos y como que siempre están hablando demasiado. Me encantan esas películas. Así que yo te podría decir que esos dos son como los clásicos que más me gustaron. Y actuales, hay una directora que me gusta muchísimo que se llama Mia Hansen-Løve. Espero haberlo dicho bien el apellido. No importa. Pero todo lo que vi de ella me pareció súper interesante y no es tan popular. Entonces me parece que está bueno que quede acá como esa recomendación. Recontra. Es el momento, sí. sea, aprovecha. Es muy bueno. Hay una película que a mí me encantó que se llama La isla de Bergman. Y creo que esa película se la recomiendo a todo el mundo porque es buenísima. Es así como, parece un cine simple y sencillito y así como, bueno, están en la playa y un matrimonio que está medio en crisis y qué sé yo, y de repente estás remetida ahí y
eso, es ese cine que me deja con ganas de seguir viendo películas. Hermoso. ¿Qué desafíos sentís que hay hoy en el cine argentino? Un montón. Y también y el mundo editorial. Justo hoy en día, Hoy. el cine argentino está en la peor situación. Creo que de todas las áreas de la cultura, si no es la más, es una de las más golpeadas. Está totalmente frenada la industria. Creo que eso hace que la producción o las posibilidades de producir hoy cine en Argentina sean mucho menores, pero igualmente hay un montón de gente que hace cine, que hace muy buen cine y que está súper preparada y con muchas ganas y muchos proyectos. Entonces, yo estoy en contacto con un montón de gente que está haciendo proyectos a pesar de eso. Y nada, creo que el desafío es justamente no dejarse amedrentar por el contexto que siempre es adverso. Hoy es particularmente adverso, pero creo que bueno, eso, como que creo que el mundo del cine se construyó muy sólidamente y que siempre va a encontrar, al menos acá en el país, siempre va a encontrar algún modo de existir y de producirse y de que aparezcan películas, aunque la verdad es que hay mucho menos cantidad de películas estrenadas que en otros años. Pero bueno, confiemos en que ese panorama cambie. Y en el mundo editorial también creo que el mundo editorial está difícil, pero creo que también el contexto de crisis hace que sea más difícil también invertir, que una editorial apueste para publicar por primera vez a un autor o una autora. Y es totalmente entendible eso. Pero también creo que hay una gran cantidad de editoriales independientes que de repente son oportunidades que creo que quizás en otros países no se dan, que están interesadas justamente en apostar por esas voces nuevas, que les interesan encontrar voces nuevas y que les interesan, no sé, formatos y narrativas que capaz no están tan en el mainstream. Y creo que eso es una gran oportunidad para autores nuevos. No deja de ser difícil igual, y desafiante y frustrante también tocar puertas y que nadie quiera ni siquiera leer ni siquiera tomar y aceptar el manuscrito. Pero bueno, en algún punto creo que eso, me parece que siempre aparecen como en los momentos de mayor crisis siempre aparece como una voluntad de gestión y viste, como una cosa de apañárselas y resolver de alguna manera para que exista el libro o la película de alguna manera. ¿Y qué sentís que falta en la industria cultural para potenciar estas nuevas voces? Yo creo que falta creer que es algo relevante e importante para la sociedad, ¿no? Creo que uno siempre podría decir que en cuanto las papas queman, lo cultural es lo primero que uno dice, bueno, no es lo más importante, ¿no? Sin embargo, bueno, justo ahora vi una serie que se llama The Studio, que es muy graciosa porque se trata de un cineasta así como muy culto, que llega a gerente de un estudio gigantesco en California, en Los Ángeles, o sea, muchísima plata. Y el tipo está empeñado en hacer películas de calidad y ganar mucha plata. Entonces es como que son dos cosas que no combinan. No parecería que puedan combinarse. Y hay un capítulo muy bueno en el que el tipo se pone de novio o empieza a salir con una médica y aparece este conflicto, ¿no? Como, ¿cuál de los dos hace algo más importante para la sociedad? ¿El médico o el cineasta? Y claramente es la médica, ¿no? Pero al mismo tiempo es como, bueno, esperá. Pero es importante también sigamos tu lugar, indagando, claro. ¿no? Y el tipo me encanta porque sale con, bueno, está bien, la gente va a los hospitales y se cura, pero en las habitaciones de los hospitales hay una tele. Sin esa tele, ¿qué hacemos? La gente se deprime, ¿no? Muy bueno el concepto. Entonces es como que me parece que, digo, obviamente es un chiste, no creo que sea más importante la tele que el hospital, pero sí me parece muy importante y creo que viste como una cosa de que no estoy tan segura de que sea un saber compartido por todo el mundo. Y yo creo que sí lo es y que siempre hay en esas áreas de la cultura es donde hay siempre como la posibilidad de encontrar nuevas miradas, cambios de paradigma, de encontrar como... Es como una especie de laboratorio de ensayo de
de las emociones y de los actos humanos. De hecho, la ciencia ficción un poco, viste, como que siempre se adelantó a las cosas que terminaron pasando, porque siempre hubo cabezas pensando más allá del molde. Y creo que ahí es donde está la cultura. Por eso me parece que es importantísimo darle esa relevancia desde todo punto de vista, económico, y también desde darle lugar, ¿no?, a esa importancia. Obviamente también a los hospitales, no vamos a cerrar hospitales. Va a hacer el recorte para las redes. pero me parece importantísimo que la cultura tenga el espacio de importancia y relevancia que le permita justamente producir cambios y que le permita hacer de la sociedad una sociedad mejor. Creo que la cultura es capaz de hacerlo. Por ahí soy un poco inocente y optimista, pero yo creo que si no lo logra, al menos por ahí no logra el cambio, porque para eso es necesario capaz otra cosa, ¿no? Política, gestión, etcétera, pero sí logra despertar una pregunta. Y me parece que mientras el arte logre despertar preguntas, ya cumplió su objetivo. Creo que la siguiente pregunta está, ya medio que lo respondiste, pero ¿cómo te imaginas o cómo te gustaría que sea el futuro en el mundo audiovisual? Vayámonos a Argentina y también en el mundo editorial. ¿O qué cambios te gustaría ver? No. Todo. No, en principio, qué sé yo, me parece que me gustaría que sea más plural, que sea más abierto o más... que los procesos para poder ejecutar una obra sean un poco más sencillos, ¿no? Creo que hoy en día hay como muchas variables que no dependen necesariamente de la calidad de tu obra ni de qué tan serio sea tu trabajo. Todavía sigue habiendo como mucha... pero creo que no es en Argentina, esto es en el mundo, ¿no? Como mucha cuestión de cómo venderse, de cómo presentarse, del lobby, de quién conoce a quién, del contacto, que eso me parece que cuando uno piensa en obras que están buenísimas y que capaz no logran lo mismo porque no tiene las ventajas que tiene otras, es injusto. Sí. Pero así funciona, creo que funciona en todos lados. Si me imaginara un mundo, un panorama un poco mejor, creo que estaría bueno que eso no fuera como una ecuación, en la ecuación no fuera algo tan relevante y tan importante, incluso a veces más que la obra en sí misma. Y eso creo que aplica para todo, para lo editorial y para el cine. Creo que eso es un mal que tienen todas las áreas del arte. No sé si nos podés contar, pero si estás trabajando en algo actualmente que puedas decir. Y actualmente estoy escribiendo una cosa amorfa, que es una película que también es una novela. Okay. A diferencia de esta, que primero fue un guión que después transformé en novela, esto nació un poco como al mismo tiempo. Entonces es como que son como dos hermanas siamesas que voy alimentando de a poquito y que no son necesariamente iguales, pero que están alrededor de esta pregunta que te decía antes, ¿no? De si se puede filmar la mejor película del mundo. Y ahí estoy con ese proyecto, que espero que... justo que hablamos de los conflictos, ¿no? de la industria, pero espero que pronto se pueda mostrar. Y sos profesora. Sí. ¿Qué sentís que los chicos de hoy están buscando? O por qué un chico dice, quiero estudiar cine? O sea, ¿cómo es ese proceso para ellos? Yo creo que la mayoría llegan por fanatismo. Yo respeto muchísimo el fanatismo. O sea, acá lo bancamos. O sea, yo me considero muy fan también de muchas cosas y me parece que cuando uno llega al aula porque es fan de una película, buenísimo. O sea, me parece genial porque significa que esto que te decía antes, ¿no? Como amo tanto algo que necesito hacer algo con eso. No puedo simplemente quedarme ahí sentado mirándola en loop, ¿no? Como una cosa de necesito como tomar acción. Entonces me parece genial cuando vienen como, bueno, nada, me gusta ver pelis y voy. Creo que la gran mayoría viene por ese lado. Y otros vienen más en plan como una salida laboral, quizás pensándolo más como lo audiovisual y no tanto como el cine en sí mismo. El cine un poco a veces, es lo que te decía, ¿viste? No sé si ven tanto cine un chico de 17 años hoy, pero a veces también sucede lo contrario, que por ahí vienen para aprender herramientas, no sé, para hacer videos en redes sociales y terminan
¿no? Como les cambia la mirada estudiar justamente, como encontrar como procesos artísticos que capaz nunca habían visto y terminan queriendo hacer cine. Así que creo que es un poco por las dos cosas que aparecen en el primer año. Algunos después se van horrorizados. Pasa. Porque es como, bueno, no es lo que esperaba. A veces también eso, como el cine, también trae aparejado como saber un montón de cuestiones técnicas, que eso en la literatura no está. Claro. En el sentido matemático de la cuestión, ¿no? Como exposición, cámara, en el montaje un montón de cosas como de shortcuts y de técnicas. Claro, ahí de ya me edición, perdiste a mí. O sea, chau. que es como, bueno, viste, bueno, lo mismo también cuando alguien va a estudiar letras. Yo no estudié Claro. letras, pero me imagino que cuando uno va a estudiar letras muy con el chip de quiero ser escritora, Sí. y se encuentra con lingüística, sintaxis, historia de la literatura medieval, de repente, Chau, también me lleva. claro, es como que es un contraste. Pero nada, me parece que hay que atravesarlo también eso. Obvio. Es parte de la artesanía, ¿no? De hacer cine o escribir. ¿Qué es lo que más disfrutás de hacer lo que haces? O sea, en todos los puntos de vista, desde como cineasta, escritora, creadora de contenido. Yo creo que lo que más disfruto es el proceso cuando recién arranca, como esta idea de tener como el mundo abierto de posibilidades y caminos posibles, como, wow, tengo millones de líneas en las que podría ir y todavía no elegí ninguna, ese momento es buenísimo. Y después cuando estoy como llegando al final, en este momento de la corrección que te decía antes, y empiezo a sentir que el texto crece, también me encanta. Y después te respondo lo que no me preguntaste. Respondeme, Que no hay es problema. el momento que odio profundamente. Perfecto. Es la primera vez que eso se ve y que yo ya perdí el control. Ahí la paso muy mal. Probablemente todo lo que vea ese día me parezca malísimo. O sea, soy muy tirana conmigo misma ese primer día, después suelto un poco. Pero lo que me cuesta es tremendo. Me causa gracia porque grabé otro episodio y fue como la respuesta opuesta. Ah, sí. Entonces es como, qué loco. Al revés, ¿no? Como lo No. suelto y soy feliz. Y acá es como, no. No, yo cuando lo suelto, el primer día El primero, es nada más. terrible, después ya está. O sea que cuando salió publicado tu libro, el primer día. No, volví a mi casa, me puse a leer y dije, ¿por qué publiqué esto? ¡No! Sí, pero bueno, después empiezo a mirar con más cariño las cosas. Y sí, es tu trabajo. O sea, lo hiciste vos. Obvio, creo que es un poco también esto de saber que va a haber otros ojos ahí. Sí, Y ese miedo. Sí. Pero bueno, también es mi primera novela. Yo no sé, capaz que más adelante esa sensación se me va un poco. Capaz un escritor que ya tiene 10 novelas publicadas ya le chupa un huevo. Sí, o sea, literal, publica es como, bueno. Sí, no sé. Ni lo corrigió capaz. Pero bueno, por ahora me viene pasando esto. El podcast se llama Más allá de los libros y quiero saber para vos qué sentís que hay más allá de los libros. Yo creo que voy a retomar un poco lo que te dije antes, ¿no? Creo que más allá de los libros, siempre lo que yo busco al menos son preguntas. Que el libro me haya hecho hacer preguntas, más allá de si me dio o no las respuestas, pero que me haya hecho imaginar otros mundos posibles, que me haya hecho imaginar otras realidades posibles y que esa incógnita se quede conmigo para poder ver el mundo de una forma más curiosa, más interesante. Si no es un embole todo. Así que creo que eso siempre tiene que estar más allá de los libros, las preguntas. Excelente. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Ivy.